Hola a todos, estamos esperando a nuestra querida invitada del día de hoy en una edición más de Cofree. Espero que se conecten. Sé que está el Super Bowl, pero bueno, este tema es súper interesante y les va a encantar. Y más por una invitada que les prometo que es una invitada de gala. Entonces, hola Carmen, ya estamos a punto de empezar con una gran, de verdad, una gran defensora de derechos humanos. Y denos unos minutos más para que se conecten. Gracias a la gente que nos está viendo, a pesar del Super Bowl, va perdiendo Kansas, lo cual es una lástima porque yo soy pro Kansas. Pero, Carmen Ojeda, ¿cómo estás? 8 de la noche y estamos esperando a nuestra querida Hilda. Aprovecho para saludaros que estamos transmitiendo desde Mérida, que es un destino que quiero comentarles que está increíble, la ciudad más segura de México, preciosa, turismo, la gente muy cuidada con su tapabocas. De verdad tienen que venir a conocerlo, fomentar el turismo, fomentar el empleo. Y bueno, ¿qué les digo de esta casa maravillosa? Que es una pequeña aquí hacienda que tenemos en el centro de Mérida. Y Hilda, ¿cómo estás? En este momento la vamos a aceptar. Querida Hilda, ya se está conectando. Ivonne, Hola, querida Marimar, ¿cómo estás? muy bien, aquí saludándote desde Mérida, que le estoy comentando al público que es la ciudad más bonita, la ciudad más segura de todo México, con un calorón, pero muy contenta de recibirte. Delicioso, me imagino que debe de estar. Y bueno, antes que nada, bienvenida. Para mí lo que comentaba el público es un honor tenerte, porque creo que siempre mi querida maestra, ¿no? Hablamos mucho del tema de la COVID, pero con otros aspectos, ¿no? Y antes que nada quiero que tú te presentes, porque independientemente de que seas mi gran amiga, te admiro porque eres de las personas más congruentes que yo conozco. Congruencia en lo que dices, en lo que hablas, en lo que ejecutas, en el amor que transmites. Y mi querida Hilda, maestra, preséntate por favor. Ay, no, pues muchísimas gracias. No, pues presentarme, la verdad, me da como mucha pena. Solamente soy defensora de derechos humanos. Y bueno, tengo más de 25 años trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Así es lo que te decía, para mí es la número uno y congruencia. El tema del día de hoy, ¿no? Es darle este aspecto que creo que durante todo un año, que casi cumplimos un año de esta pandemia, la gente no tocó o tocó muy poco. Tú te dedicaste en toda la República a visitar todos los reclusorios de nuestro país y quiero que tú nos cuentes qué viste, qué pasó en relación con otros humanos y con estas personas, ¿no? Sí, mira, igual me gustaría también, como en el marco y el antecedente, hablar un poco sobre cómo estaba pasando o cómo llegó esta pandemia a nivel mundial y a nivel de nuestro país y cómo pues empezó a dificultar y a hacer evidentes muchísimas violaciones a los derechos humanos que ya de por sí había. Una vez que se empieza a tener ya hace un año aproximadamente sobre el inicio de esta pandemia en China y bueno, y actualmente cómo iba a llegar tarde que temprano a nuestro país. Desde el Universal de los Derechos Humanos se empezó a hablar mucho del tema porque al mirar una pandemia, cómo iba a tener efectos diferenciados en los distintos países y también en las distintas poblaciones. Hablando específicamente de México, cómo iba a llegar una situación compleja de el
no sé. Perdón, Ya, ya. ya, perfecto. Es que ya no sabía si seguía o no seguía. Sí, no, sí. Ah, ok, entonces un poco en estos llamados que se hacían desde Naciones Unidas para todos los países era cómo adoptar medidas diferenciadas, sobre todo tendientes a la protección de diversos grupos de población en los que mayormente esta pandemia iba a tener un efecto pues muchísimo más complicado, ¿no? Por la situación económica, por la situación social y también algo que vimos muy evidente, hasta por la diferencia entre ser mujer o ser hombre, como por ejemplo en el caso de las mujeres se llegó a incrementar la violencia, por ejemplo en las poblaciones LGBT también la violencia que se estaba viviendo en las casas, y bueno, y ni qué decir que evidentemente en las prisiones, al ser espacios donde las personas tienen restricción de su libertad, pues evidentemente a diferencia de alguien que estaba en el exterior que podía salir y buscar la atención médica, pues acá no, por la propia condición privada de la libertad. Entonces, esto a mí me parece muy importante hacer mención sobre estos llamados que desde Naciones Unidas se hicieron a los países, ¿no? Y cómo buscar aminorar las desigualdades que se podían visibilizar en muchos espacios. Si acaso hemos visto muchas publicaciones donde cuando hablamos o cuando se habla de la enfermedad, se dice como que todos vamos en el mismo barco y que hay que cuidarnos y todo. Y es mentira, no todos vamos en el mismo barco. Unos van en un transatlántico, unos van en un megayate, unos van en una lanchita y unos en una tabla apenas y sacando la cabeza. No estamos en el mismo barco. Entonces, bajo estas circunstancias, los estados, en particular el Estado mexicano, pues debían adoptar una serie de medidas para poder revertir estas circunstancias que pudieran generar los menores impactos posibles, porque el mayor impacto lo íbamos a ver en el tema de la salud principalmente, pero también esto iba a traer otras consecuencias, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, las situaciones de violencia y también los temas de discriminación y de segregación, ¿no? Que los hemos estado mirando. Entonces, en este caso, el poder decir que la COVID no solamente se trató o se trata o se está tratando de un problema sanitario, no es un tema solamente de salud, es un tema que tiene muchísimas vertientes. El tema económico es muy importante, el tema de la generación de recursos, muchísimas. Pero aquí Hilda, vamos a empezar con el tema de por qué siempre, y por ejemplo digo, por qué siempre y en esta más en esta pandemia olvidamos a la gente de las prisiones, como si no fueran seres humanos, como si valieran más y tuvieran menos derecho a la salud que otras personas. ¿Por qué hacemos eso y qué pasó con el tema de las prisiones? Pues fíjate, justamente porque dentro de todos los efectos que tiene la COVID, justo se hace muy evidente el tema de la discriminación. O sea, de por sí vivimos en una sociedad clasista, racista, homofóbica, lesbofóbica, misoginia, donde las desigualdades siempre originan violencia para los grupos, para ciertos grupos de población. Aquí no iba a ser la excepción. Evidentemente, la gente se vuelca muchísimo más en proteger los derechos de todas las personas y en decir, en el caso de las personas privadas de la libertad, pareciera que no tienen derechos, ¿no? Por estar privados de la libertad y aún muchos que aún están sentenciados, que están en un proceso donde incluso jurídicamente todavía prevalece la presunción de inocencia, pero por la naturaleza del delito se encuentran en una cárcel. Entonces, hay esta situación de incremento de la violencia, del odio, de la exclusión, y que siempre, o en muchos de los casos, se da hacia las poblaciones privadas de la libertad. Como, insisto, si existiera en nuestro país una población de primera y una población de segunda, de tercero, de clases, y si algo queda, entonces voltear a ver a las prisiones. Y eso es una de las circunstancias que nos tiene que llevar a reflexionar muchísimo como en nuestro país, porque no todas las personas que se encuentran en una prisión han cometido un delito. Claro. Muchas veces
estas personas no han tenido una adecuada defensa, no han tenido acceso a un abogado, ha habido violaciones procesales a lo largo del proceso que han enfrentado y por estas circunstancias están privadas de la libertad. Y ahora el enfrentar una situación como la que vive el mundo, en nuestro país, en relación con la pandemia de COVID, pues evidentemente les coloca en una posición de muchísima más vulnerabilidad, ¿no? Oye, Hilda, aquí te quería preguntar, ¿tomaron medidas las prisiones? O sea, ni siquiera te pregunto qué medidas. La primera pregunta sería, ¿tomaron medidas cuando empezó esta pandemia? ¿Cuáles? Fíjate que al principio cuando esto iniciaba, hablamos del mes de marzo, uno de los primeros estados que tomó medidas respecto del COVID haciendo un protocolo fue el estado de Jalisco. El estado de Jalisco elaboró rápidamente un protocolo relacionado con medidas de sanitización al interior, cómo se iba a brindar la seguridad, cómo se iba a garantizar el acceso a la salud, qué iba a pasar con las visitas, si iban a ingresar, las visitas familiares, la íntima, las de sus abogados, qué iba a pasar. En este caso, el estado de Jalisco fue el primero en tener un protocolo. En el mes de finales de marzo, ellos ya tenían un protocolo que se compartió con todos los sistemas penitenciarios del país y a partir de ahí se empieza a trabajar en un protocolo nacional. Entonces, por ejemplo, hay que distinguir los niveles de las prisiones federales, las prisiones de los estados y las prisiones militares. Entonces, todas estas, los tres bloques de sistemas penitenciarios del país se unen y empiezan a trabajar propiamente un protocolo homologado nacional que se extiende para todos los espacios. Básicamente hablaba sobre todo pues de medidas de sanidad, cómo iban a ser los ingresos, si se iban a disminuir las visitas, qué hacer desde el tapete sanitizante, el gel, el lavado de manos, todo, o sea, todo lo que hemos observado y que son las recomendaciones de los sistemas de salud, se complementaron en estos instrumentos y se trataron de unificar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que igual que la desigualdad económica, no todos los sistemas penitenciarios tienen la misma posibilidad y recursos. Y además hay una gran diferencia entre un sistema penitenciario de un estado y del otro. Mientras, por ejemplo, el Estado de México alberga más de 25,000 personas privadas de la libertad, la Ciudad de México casi 20,000, pues hay entidades que tienen 1,200 personas privadas de la libertad. Entonces, eso nos habla de realidades muy distintas, de niveles de riesgo altamente distintos y eso obligaba a que estas entidades, por ejemplo, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, que tienen una población penitenciaria muchísimo más amplia, pudieran ir adoptando medidas muchísimo más fuertes en relación con la COVID. Entonces, hubo medidas que se adoptaron, yo creo, al principio cuando mirábamos el avance de la pandemia y hablamos marzo, abril, mayo y los efectos que podía tener, creo que en promedio todos los sistemas penitenciarios pudieron tomar las mejores medidas, las medidas bajo las cuales sus presupuestos les alcanzaba y salvaguardaron, creo que de manera mediana, la integridad y la salud de los privados de libertad, porque la verdad se esperaba, las organizaciones de la sociedad civil, igual desde el trabajo institucional, que a lo mejor los efectos pudieran ser mucho más fuertes en las prisiones. Y realmente, aunque ha habido un número alto de contagios, ha habido también un número considerable de personas privadas de la libertad que han perdido la vida, pero no se alcanzaron los niveles que se estaban proyectando, ¿no? Entonces, oye, y háblame un poquito de las reacciones de la gente privada de su libertad. Cuando empezaron las medidas, cuando te decían, no va a haber temas, ¿no?, de visitas conyugales, de familiares. ¿Cuál fue la reacción? Lo que tú viviste adentro. Mira, lo que se observó es que todos los sistemas empezaron a dialogar con los privados de libertad, sensibilizando sobre
que estaba pasando afuera y sensibilizándoles mucho en el sentido de que las familias se ponían en riesgo al venir a los centros y ellos también estaban en riesgo, sobre todo porque si pensamos en el desarrollo de la enfermedad, si estás en un espacio cerrado, aislado, pues no llega el virus solito, o sea, pues no pasaría. Pero en la medida que ingresa gente del exterior al interior, evidentemente, pues iba a traer eso una de riesgo de contagio para ellos. Entonces, en esa parte se dialogó muchísimo con los privados de libertad. En la gran mayoría de las prisiones les ponían la conferencia de las 7 de la noche, les transmitían noticias para sensibilizar sobre lo que estaba haciendo afuera. Algo que fue bueno, aunque desafortunadamente no fue que se realizó en todos los centros, sino solamente en algunos de ellos. Algo muy bueno fue que para respetar este derecho que tienen los privados de libertad del contacto con el exterior, es que pudieran tener acceso a videollamadas. Entonces se incrementaron las llamadas telefónicas, se incrementaron las videollamadas, bueno, más bien se instauraron porque tampoco es que las había, y como que esto sustituyó y de alguna manera para ellos y para ellas, privadas de libertad, se bajaba el nivel de pues la propia ansiedad o el propio, esta necesidad de saber qué estaba pasando en sus familias teniendo este contacto. Hubo como este sustitutivo, no es que de plano se cerraron las puertas y no más. Entonces, en la medida que fue avanzando, las visitas pues han continuado restringidas. En algunas entidades, si el semáforo epidemiológico pues permite, empieza a haber visita familiar, pero no como antes, no que era martes, jueves, sábado, domingo, una vez a la semana para que sea muy poca la afluencia de las familias, en fin. Pero... O sea, tú puedes decir que te sorprendió la reacción y la manera en que actuaron las autoridades y los sistemas penitenciarios en la pandemia, ¿te sorprendió para bien? Pues mira, me hubiera gustado que las medidas fueran muchísimo mayores y que se pudiera evitar al máximo los efectos de la pandemia también al interior, pero hay que decir que sí hubo un trabajo más o menos comprometido de los sistemas para el poder tomar esta serie de medidas, ¿no? Yo creo que en términos generales, si se hace la evaluación de lo que ha pasado en el año, ha sido bueno. En la Comisión Nacional se lleva un monitoreo, que es un monitoreo que se hace diario y se publica semanalmente. Los primeros meses se publicaba diario, pero ahora se publica semanalmente, donde llevamos un registro de las cifras oficiales que reportan los sistemas de cuántas personas están pasando por COVID y cuántas personas en su caso pierden la vida por COVID, ¿no? Y entonces hacemos ese seguimiento. Creo que fue por una parte eso y por otra parte también la presión de organismos de derechos humanos y también la presión de organizaciones de la sociedad civil. Creo que todo esto se conjuntó para que los sistemas tomaran medidas y saber que había órganos vigilantes, tanto órganos públicos como organizaciones de la sociedad civil. Oye, Hilda, y tomamos nosotros, por ejemplo, ejemplos de otras a nivel mundial, de otros sistemas, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, para implementarlos en México, o realmente nace como un comparativo. No, en la Comisión Nacional hicimos un trabajo, una propuesta, que fue un pronunciamiento que se emitió en el mes de abril, donde se pidieron medidas emergentes complementarias. Para este trabajo se estuvieron revisando experiencias que ya se estaban realizando en otros países. ¿Qué estaba pasando en Europa? ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando en América Latina? Desafortunadamente, por ejemplo, algo que sí llegó a pasar en otros países es la despresurización penitenciaria, el poder ver delitos menores que tuvieran, que no hubiera riesgo, que no hubiera, bueno, que cubrieran una serie de requisitos, excarcelarlos, ¿no? Para que bajar un poco el número de población penitenciaria. Se hizo una propuesta para que esto se trabajara independientemente de la ley de amnistía, que eso era otro camino, eso iba a seguir otra ruta y está para otros delitos, en fin, eso es muy particular.
pero para efectos de la pandemia se propuso un programa nacional de despresurización penitenciaria. Esa es la parte donde sí nos quedaron a deber los sistemas porque no se tomó pues con la seriedad y con los efectos que hubiéramos querido, ¿no? Algunas entidades sí tuvieron libertades, pero no todos los sistemas. Oye, a casi un año de la pandemia y que esto sigue, ¿no? Y estamos en nuestro tope, ¿qué falta hacer? ¿Qué necesitamos hacer enfocados al tema de los reclusorios? Mira, yo creo que uno de los pendientes que aún está y vamos a trabajar en ello también institucionalmente, está relacionado con cómo poder, ya a un año, o sea, ya tenemos este año de experiencia, 2020, de experiencia en el manejo, en los picos, en medidas de prevención y todo. Ahora lo que tenemos que ver, porque desafortunadamente no podemos decir que esto es algo que va a acabar en un mes o en 2 meses. Todavía será un largo tramo en el que la situación seguirá complicada en materia de salud. Entonces, lo que ahora estamos buscando es que haya lineamientos muy claros, muy claros sobre, por ejemplo, los temas de las visitas, ¿no? Que no sea una situación de privilegio, que no sea una situación de algunos cuantos que sí pueden tener visita porque pueden tener mecanismos para que así ocurra y que estos sean medidas universales, ¿no? Que sigan bajo los principios de equidad, que sigan bajo los principios de respeto a los derechos humanos y que pueda hacerse un plan progresivo y uniforme sobre todo, por ejemplo, en 2 temas. ¿Qué pasa con los otros padecimientos en materia de salud que no son solo COVID? Porque ahorita todo está enfocado en eso, pero olvidamos que las personas privadas de la libertad de por sí ya traían un déficit en los temas de salud en general, o sea, enfermedades crónico-degenerativas que no podían tener tratamiento al interior y por alguna razón se requerían servicios de segundo y tercer nivel, entonces los externaban. Ahora por la pandemia no los pueden externar. Pues sí, pero eso no cambia su situación de salud, que está en riesgo. Entonces, es uno de los grandes pendientes, esa parte de salud. Y la otra es este mecanismo muy certero relacionado con el no perder contacto con el exterior, ¿no? Eso es una. Y un tercer punto que también es importante, el plan de actividades, porque también las actividades se pararon y en muchos centros penitenciarios la gente vive de las actividades productivas, gana dinero, percibe, porque hay una empresa que va a maquilar bolsos, ¿no? Entonces ellos ganan de ahí, o el autoempleo. Y con la pandemia se suspendieron todo este tipo de actividades y para muchas personas privadas de la libertad, evidentemente sus recursos disminuyeron totalmente, tanto para algunos gastos que ellos tienen que hacer al interior, como en otro dinero que le mandan a su familia. Entonces, oye, y el tema psicológico, si de por sí nosotros, ¿no? Que tenemos, ¿no? Muchísimos privilegios, tenemos gente que ha sufrido suicidios, depresión, etcétera. Quiero que también toquemos el tema de la gente en prisión, más el tema de la COVID, los temas psicológicos. ¿Tienen ayuda psicológica? ¿Hubo un apoyo adicional por parte de los gobiernos, de los estados, de los gobernadores? Sí, al interior se siguieron los programas que de por sí tenían de apoyo psicológico, ¿no? O sea, de cualquier forma se guarda un esquema de apoyo en materia de psicología. En algunos casos, cuando ya se requiere medicación, el área de psiquiatría apoya. Y pues en este caso han tratado de ahora sí que abordar lo que es urgente, los casos que requieren atención inmediata o atención más delicada por efectos que está teniendo en la persona, se están atendiendo, pero no hay como un plan específico de tratamiento a la salud mental, no lo hay. Oye, Hilda, y siguiendo con este tema de derechos humanos, ¿no? Y con la COVID, ahora quiero darle, para aprovechar que tenemos en el programa, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de las mujeres, de los niños, qué pasó con esa violencia, ¿no? Y que me hables de estadísticas y del día a día, de lo que realmente tú viviste y tuviste conocimiento. Mira, pues lo que decía al principio del programa, lo que hacía la pandemia más evidente era
estas desigualdades. Y en estas desigualdades siempre cae la violencia que tienen las mujeres, niños, niñas, población LGBT al interior de las familias. Se supone que la casa, el hogar, tendría que ser el lugar donde las mujeres tendríamos que estar más seguras, más protegidas, que no se violentaran y todo. La realidad y lo que observamos con las cifras del año pasado y lo que estamos observando en este primer mes que ya pasó en enero, es que esa violencia no disminuye, al contrario, esa violencia se incrementó. Entonces, el hecho de que en el mismo espacio, y a veces espacios muy pequeños, muy reducidos, estuviera toda la familia, o en este caso las mujeres, conviviendo con su agresor, pues evidentemente las hacía muchísimo más vulnerables para ser víctimas de una situación de violencia. Aquí, en los distintos espacios, yo creo que esto lo abordaron bien desde organizaciones de la sociedad civil, desde algunos organismos protectores de derechos humanos, abordaron bien el que se pudieran ir tomando medidas también para dar apoyo psicológico o auxilio inmediato en los casos que hubiera ya alguna situación de violencia. Las propias autoridades crearon programas específicos para abordar la violencia que se estuviera viviendo en estos espacios, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente en el hogar, o a veces también la violencia hacia las mujeres, pero en los centros de trabajo, donde se estuvo pues observando muchísimo más. El incremento en los feminicidios sí lo viste que subió muchísimo, o sea, sí hubo un incremento importante. Pero este incremento no podría decir exactamente que estuvo relacionado con la pandemia. Hay un incremento desafortunado que se viene viviendo de unos años hacia acá en relación con los feminicidios. Y esto tiene, por ejemplo, mucho más que ver, es que ahora se hace mucho más visible la existencia de esta situación, que también es una pandemia para las mujeres, ¿no? La violencia se hace más evidente. A mí todavía me tocó ver hace 8 o 10 años en el Sistema Nacional de Seguridad, donde la violencia hacia la mujer no tenía esta clasificación de feminicidio. O sea, ellos decían, no, hombre, los feminicidios son bien pocos, casi no hay. O sea, bueno, sí, mujeres que mueren privadas les privan de la vida, pero pues también mueren hombres, ¿no? Entonces, ahora es mucho más visible esta indignación y esta clarificación de las violencias que viven las mujeres en los distintos esquemas, sea en el trabajo, sea porque es violentada por un compañero de trabajo, por un jefe, y que en algunos casos se ha visto que las mujeres han perdido la vida, ¿no? Entonces, esto ahora pues es muchísimo más público, muchísimo más visible, y ahora lo que podríamos decir como un avance, no podemos decir que hubo un avance en la disminución de los feminicidios, o sea, eso desafortunadamente no, pero un avance que sí podemos mencionar es que ahora cada vez más muertes de mujeres, ya desde el inicio las autoridades lo reconocen y se inicia el protocolo para investigar como feminicidio. Entonces, en la medida que se visibiliza muchísimo más el problema de violencia hacia las mujeres, se abordan muchísimas más acciones, políticas públicas, en algunos casos, asignación de presupuesto, para poder revertir esta violencia. Oye, Hilda, yo sé que tenemos un problema grave de recursos, ¿no? O sea, de recursos, tanto para, o sea, nos falta dinero en el país para estos programas. Pues independientemente, yo creo que tenemos un problema como sociedad, y siempre lo he dicho, que cada vez somos más indiferentes al dolor ajeno. Y lo veo día a día. Vemos a alguien tirado en la calle, ¿no? Y es como si fuera que no hubiera nadie. Y así es indiferencia. Y creo que es un problema más grave que la COVID. Y lo digo abiertamente. Independientemente de los recursos, ¿por qué somos tan indiferentes? ¿Por qué nos hemos convertido en esta sociedad que, te digo, lo personal, me da pena ajena? Y yo me incluyo, ¿no? Todos hemos caído en eso. ¿Por qué nos hemos vuelto tan insensibles? Mira, yo creo que también en algunos casos es un proceso como un mecanismo de defensa, un mecanismo donde prefiero no ver el dolor de la otra persona, prefiero no conocer que alguien está sufriendo para
para que a mí tampoco me duela, pero también para no involucrarme. O sea, yo creo que también muchas personas evitan eso o evitan ver las noticias o evitan reconocer mucha población que requiere del apoyo de la sociedad en general, que si el Estado no está cumpliendo con estas circunstancias, a veces la sociedad civil organizada, pues lo hace llevando insumos, llevando alimentos, llevando ropa, apoyando, o sea, eso. Yo creo que una gran parte de la diferencia puede ser eso, ¿no? Un mecanismo de defensa como para evitar el dolor, pero la otra también, Marimar, tiene que ver con la propia deshumanización. Cada vez vemos, pero en todo, o sea, en las noticias, en las películas, en las series, en todo, la normalización de la violencia. Entonces, es como muy normal que haya esto, es muy normal la desigualdad, es muy normal que haya gente que vive en pobreza extrema, como que es parte de una visión, y entonces ya no me muero, ya no es algo que cause sorpresa el que se vea una persona que se desmaya y se cae en la calle y se levanten 10 personas a atenderlo. Hay gente que se sigue, ¿eh? O sea, Así es. se sigue y voltea y piensa qué le pasó y se sigue. No saben si le está dando un infarto, no saben si tiene algo. Y eso sí se ha incrementado muchísimo más ahora con el tema de COVID, porque no saben si a lo mejor de verdad, a veces mucha gente con este prejuicio extremo, si se cayó porque tuvo una insuficiencia respiratoria, porque tenía COVID, y ahí lo dejan y mejor se, ¿no? Entonces, es una falta de empatía, una falta de también identificarnos con ese dolor humano. Pero sí tendría que habernos servido y sí tendría que servirnos, y así lo esperábamos, esta pandemia para mover nuestras fibras, para volvernos personas más sensibles, para volvernos personas más solidarias, pero híjole, yo a veces en el ejercicio de revisar redes sociales, en el ejercicio de mirar un montón de temáticas, lo que me doy cuenta es que no es así. Es que al contrario, la violencia cada vez es mayor, es más voraz, es absolutamente mezquina y creo que sí tendríamos que repensar eso. ¿Por qué nos estamos convirtiendo en una sociedad tan indiferente? Ahorita nos están preguntando, ¿no? La gente que nos está viendo, ¿cómo pueden actuar desde su casa, desde su trinchera? Obviamente yo siempre he dicho que cualquier cosa suma, ¿no? Y si cada quien hiciéramos algo, haríamos cosas enormes. Y ahorita nos está preguntando, ¿no? Paulina Mitrani, que nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi escala en mi momento? Sí, pues yo creo que eso que tú refieres tienes muchísima razón en que cada quien desde su espacio personal puede hacer la diferencia en algo. Quizás no podemos hacer que todas las personas que de pronto hoy no tienen una vivienda, mañana tengan una casa. No, pero sí podemos hacer que en algunos espacios puedan vivir con mayor dignidad, ¿no? Entonces, cómo buscar agruparte con algunos amigos, acercarte a instituciones públicas que también tienen un trabajo cercano en territorio con la población y poderles ayudar. Yo creo que sí es un tema de voluntad, sí es un tema de que cada quien de pronto decida dar un cachito de tiempo. Y por ejemplo, no quiero echarte porras públicas, porque sé que casi, no, que no te gusta, pues que no es el corazón, pero hay gente como tú que da 2 días de su vida en muchos meses, bueno, 2 días muchos meses, no solamente 2 días en un año, para ayudar a la gente, ¿no? Y se junta con sus amigos y hace esto y hace el otro y hace muchísimas cosas por cambiarle la vida, a lo mejor un día, un momento a una persona. Y a lo mejor se las cambias muchísimo más. A lo mejor el hacer una buena acción con cierto grupo de población, no solamente le cambias la vida, sino también le puedes ayudar a recuperar la esperanza en que hay otras que sí son. Que justamente quiero dar un ejemplo y aprovechando lo que dices, yo ayudo porque la gente me ayuda, si no yo no podría, soy nada más un canal, ¿no? Pero yo trabajo con mucha gente en situación de calle, en la zona de Peralvillo y del centro y de Tepito. Y cuando les damos su kit de comida, de papel de baño, que les quiero decir que la gente, un papel de baño es como si les diéramos, de verdad, un coche del año. Una pasta de dientes para ellos es oro, un cepillo de dientes, una botella de agua, me ha tocado gente que la abre y se baña.
porque lleva días sin bañarse. Y una vez me dijo una persona de la calle, en situación de calle, que me dijo, gracias porque hoy hiciste sentir que no era invisible. Sí. Si a una persona le cambiamos la vida y sigue pensando que no es invisible para nosotros, les juro que valió la pena. Vayan al súper, compren una pasta extra, un cepillo de dientes, una lata de atún y en el alto. Y ya cambiaron, les juro, que la semana o vida de una persona. Hagamos que la gente en situación de calle, niños, lo que sea, etcétera, que esté más vulnerable que nosotros, no se sientan invisibles. Claro. ¿No? O sea, ese es mi punto, ¿no? Hilda, tú trabajas a gran escala y lo vuelvo a repetir, si alguien es congruente y se ha partido, perdón que lo diga, si se ha partido la cara en la calle, eres tú, ¿no? Pero todos los que están escuchándonos y viéndonos, es nada más un cachito, 5 pesos, 10 pesos, un atún. Oye, no le quiero dar dinero a la gente, no le des dinero. Cómprate una lata de atún y un cepillo de dientes. Con eso, un papel de baño. Sí. Y vamos cambiando, vamos haciendo un poquito la vida mejor de otras personas, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, eso es muy importante. Y eso que dices, no solamente es importante, sino es altamente sensible. Imagínate que alguien te diga, gracias porque usted ya me hizo ver que no soy invisible. O sea, porque es gente que para los ojos de todo mundo, o sea, la gente ni siquiera voltea a mirar, ¿no? Se sigue de frente, o sea, como si de verdad fuera una pared, una hoja. Una piedra. Nada. Entonces, tenemos que regresar eso, tenemos que sumarnos más a dos cosas que son fundamentales, que a mí me parece que es el eje de todas las personas, a nuestra dignidad y a la indignación. Tenemos que seguir ayudando y reconociendo la dignidad de todas las personas y de las cosas que estén mal, indignarnos, pero de verdad indignarnos y tratar de mover, de que algo pase o algo se pueda cambiar. Entonces, eso me parece súper, súper, súper importante. No, y levantar la mano, como tú dices, levantar la mano, ya sea en redes sociales, con un contacto, pero, como dices tú, alzar la voz, que no seamos indiferentes, siempre hecho al dolor ajeno. Creo que esa es la base de todo. Y como parte de mis últimas preguntas, hablábamos de otro grupo vulnerable, ¿no? Que tú querías tocar, ¿no? De la comunidad LGTB. ¿Qué quieres decir acerca de lo que han sufrido en esta pandemia? Pues igual, al igual que las mujeres, en esta pandemia se ha visto agravada la violencia también para estos grupos de población por justo eso. Al momento de estar confinados en su casa, pues no pueden ni ser, ni expresarse, ni vivir como quizás no estando en un confinamiento lo pueden hacer con sus amigas, con sus amigos en la calle. La población trans que a veces cruza la puerta y va a otro lugar a vestirse con la ropa, a arreglarse conforme a su identidad de género, como se percibe en su género. Ahora no lo puede hacer, ahora está en su casa y eso es una violencia psicológica tremenda, sumada a que muchas veces también hay violencia física, violencia verbal por parte de las familias. Muchas familias que siguen viviendo la falta de aceptación hacia los hombres, las mujeres, las personas trans, siguen viviendo esta falta de aceptación por su orientación sexual o por su identidad de género. Eso lo que pasó es que se incrementó también muchísimo esta parte de la violencia. Y desafortunadamente, y lo vimos con algunas de las cifras que reportaron del año pasado, quienes mayormente, desafortunadamente, volvieron a vivir más violencia son las personas trans, sobre todo las mujeres trans. Entonces, pues es eso, es como ver que este esquema en el que actualmente estamos viviendo trae para muchas personas una situación de agravamiento de la violencia que de por sí estaban viviendo y bueno, pues ahora se incrementa. Oye, querida maestra, aprovechando el espacio que nos da Radio 13 y siempre digo que cuando cambiamos la vida de una persona con eso, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu mensaje? Llega a la gente, tú hablas increíble, dinos. Mira, yo quisiera dejar con esta reflexión final, justo en el sentido de que hay dos palabras que tendrían que acompañarnos siempre toda la vida. Y esas dos palabras, no solamente para una misma, sino para el que tengo enfrente, ¿no? Y que es la dignidad y la indignación. Entonces, siempre, ante todo, saber que todas las personas, independientemente de
nuestra edad, nuestra condición social, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, nuestra orientación o preferencia sexual. O sea, independientemente de lo que sea, tenemos dignidad y que la dignidad es el eje de nuestra vida. Es lo que debe ser siempre respetado por todas y todos. Entonces, no olvidarnos de la dignidad propia ni de la dignidad del que tenemos enfrente. Y también la indignación, el no poder dejar a un lado cuando observamos que hay una situación que está violentando a alguien, la que sea. Y de verdad, a veces no es necesario salir y incendiar una calle. No, no, no. A veces con solo expresarlo, con solo manifestarlo, con decir con no reproducir chistes violentos, con no burlarnos de la condición de las demás personas. Con eso empezamos a hacer un cambio donde respetamos la dignidad del otro, pero también donde nos indigna que eso pase en agravio de otra persona. Entonces, son las dos palabras con las que quisiera dejar que todas las personas viviéramos, trascendiéramos y pudiéramos echar acción en cada cosa de nuestra vida. Gracias, de verdad, cerramos el domingo de una manera increíble. Mi conclusión sería, dejemos de juzgar, que siempre juzgamos mucho, seamos sensibles al dolor ajeno, apoyemos, estamos en una pandemia que sigue y no sabemos cuándo va a terminar. Nos tiene que unir, ¿no?, la compasión y el amor. Y te agradezco con el corazón, amiga y maestra de vida, tu tiempo. Gracias a la gente que se conectó el día de hoy, gracias a Radio 13 Digital, ¿no? Y nos pueden seguir por Radio 13 en streaming, en YouTube. Y estamos también en Spotify, lo cual está increíble. Y gracias, maestra, por tu tiempo. Te agradezco, te quiero mucho. Yo también. Feliz domingo. Feliz domingo a todos. Bye. Bye. Espérate.